En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, queridos devotos a la Madre de Dios bajo la advocación de Tupacica Acupe, les doy la bienvenida a todos ustedes y en forma especial a los migrantes y refugiados de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Paraguaya, acompañados por las hermanas escalabrinianas y a las distintas delegaciones y peregrinantes presentes el día de hoy. También a los padres escalabrinianos que en este año cumplirán 50 años de presencia en el Paraguay. A los paraguayos que nos siguen por las distintas redes sociales, medios masivos de comunicación, que residen en el vasto territorio argentino, en el territorio brasileño, en el español y en los Estados Unidos, en forma especial los que están en Los Ángeles, en Nueva Jersey, en Brooklyn, en Queens, en Mamaroneck y en otros estados. La liturgia de hoy nos invita a celebrar y honrar al Dios uno y trino, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Como decía el apóstol San Pablo a los atenienses en el Areópago. Sí, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios que quiso ser comunidad. Esta realidad que escapa a nuestros sentimientos, que pueden ser tres y uno al mismo tiempo, nos habla de lo importante que es para Dios el amarse y comunicarse. Las tres personas divinas viven en el amor y ese amor que se comunica en ellas es también el amor que nos hace vivir a nosotros. Ese es el amor de Dios de nuestras plegarias, especialmente presente en cada Eucaristía, en las personas que nos encontramos a diario, de forma particular en los más necesitados y en los acontecimientos pequeños o grandes de la vida y en lo más íntimo de cada ser. Es el Dios que nos llama a vivir en una comunión más fuerte y más firme con Él. Es el Dios que frecuentamos, encontramos y al mismo tiempo permanece desconocido. Somos testigos de su presencia, aunque no podamos presentar ninguna prueba contundente cuando tratamos de hablar de Él. Las palabras se quedan cortas, se vuelven insuficientes para expresar su misterio. No obstante, hay que hablar de este Dios uno trino, pelearnos con el lenguaje si es preciso, para poder decir una palabra coherente sobre Él y para proclamar su bondad y su gloria a todas partes. En este día, la Iglesia en el Paraguay celebra también el Día Nacional del Migrante y del Refugiado. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos recuerda: cada uno de vosotros, queridos migrantes, llevan una historia de vida, sobre todo llevan una riqueza humana y religiosa, una riqueza para acoger, no para temer. En la primera lectura que hemos escuchado, Moisés, en una experiencia de tonos místicos, en un amanecer en el monte Sinaí, el monte de Dios, hace una alabanza de Yahvé después de que el mismo Dios revelara quién era, cómo sentía y cómo actuaba. Dios se revela en el amanecer como un Dios tierno, lento a la cólera y rico en piedad. Es un texto sorprendente porque quiere dar a entender que es Dios mismo quien habla, quien revela lo que significa su nombre. A saber, decir Dios, decir Yahvé, es decir misericordia, es decir clemencia, fidelidad eterna, que aprueba el bien y castiga el mal del mundo.
Entonces cayó Moisés y pidió para él y para el pueblo lo que se había revelado en el mismo nombre de Dios. El Dios de misericordia y lento a la ira es el que todo creyente, el que todo ser humano quiere encontrarse en su vida y con él gusta entablar un diálogo. Las palabras de Dios es una forma de ganar buena voluntad para que el orante no sienta pánico ni lejanía de Dios. Este acercamiento, pues, es el que crea la invocación de Moisés por su parte. Acompáñanos, condúcenos por la vida, aunque seamos de dura cerviz. En la segunda lectura de la palabra de Dios que acabamos de leer, es en realidad la conclusión de esta carta de Pablo a la comunidad de Corinto. Es una doxología en la que se pone de manifiesto la actuación divina del mismo misterio trinitario de Dios. Como todo lo que se dice de una persona divina que se aplica a las otras, entonces la alabanza o doxología desea para la comunidad la gracia, el amor y la comunión que subsisten en Dios mismo. El Evangelio de esta solemnidad de la Santísima Trinidad que se toma de Juan y nos propone uno de los elementos más altos de la teología joánica, en el diálogo que Jesús manifiesta con Nicodemo, el rabino judío, que vino de noche a hablar y dialogar a fondo con Jesús, se muestra con rasgos insospechados la razón de la encarnación, en que el Verbo se hiciera carne, que resuena desde el prólogo. Es lógico pensar que Jesús de Nazaret y Nicodemo no hablaran en estos mismos términos, sino otros más simples y sencillos. Por tanto, es el Evangelio de Juan, sus redactores, quienes remontan el vuelo de la teología y lo expresan con fórmulas de fe inauditas. La encarnación del Hijo se explica por el amor que Dios siempre ha tenido al mundo. Es la consecuencia de esa fidelidad de generación en generación con que se había expresado la revelación de Dios a Moisés en el Sinaí. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Quien cree en Él experimenta la verdadera salvación. La Trinidad, por eso, es para cada uno de nosotros los cristianos un misterio de fe y amor. Es decir, un misterio en el que no solo tenemos que creer, sino también amar. Creo en un único Dios que nos da la vida como Padre, que como Hijo nos llama a vivir a fondo la experiencia filial de la que Él nos hace partícipes y que en el cuanto al Espíritu se define como intercambio de amor entre el Padre y el Hijo y nos enseña que es el amor y en Él está la esencia de Dios y de toda criatura. Me fío de este Dios vida, que es comunión, que es verdad, que es amor. Creo y confío que en la apropiación de estos grandes valores adivinos encuentro mi plena realización humana y cristiana. Como cristiano, expreso mi fe, amando la grandeza y belleza del Dios uno y trino. Con mi amor a cada una de las personas divinas, pretendo subrayar que el Dios trino no es una abstracción, no es un mundo mental hermoso y bien construido, no es un juego de conceptos con los cuales entretener la reflexión de los teólogos, sino es un Dios tripersonal, al que amo como hijo, al que obedezco como criatura y al que adoro por ser mi Dios y Señor. Considero algo sumamente positivo y necesario que desde la primera catequesis que enseñamos a los niños
se introduzca esa relación personal y adorante con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Para la catequesis trinitaria, pueda ayudarnos una explicación elemental de la Santa Misa que comienza y termina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ella, Jesucristo, Hijo de Dios, nos habla en las oraciones y en las plegarias, y nuestro origen va a este Dios Padre, que es fuente de todo don y gracia. En ella está presente y activo el Espíritu Santo de manera muy especial en el momento de la consagración, para hacer que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para transformar nuestra pobre existencia mediante el cuerpo de Cristo que en la misa recibimos. Si Dios es un misterio de amor, ¿no será el amor la mejor manera de entrar por la puerta del misterio trinitario? Por eso me quisiera detener al celebrar también esta Semana Nacional del Migrante a reflexionar sobre algunas realidades que nos toca muy hondo como comunidad. Paraguay es un país bendecido por sus hijos que buscan lo mejor para su presente y futuro, así como tantos migrantes que vienen también a nuestra patria en busca de una mejor calidad de vida. Ahora bien, debemos que ir trabajando también ciertos aspectos primordiales para dar seguridad tanto a los paraguayos que deben salir de su tierra como de aquellos hermanos migrantes que vienen a nuestra patria. En esta Semana Nacional del Migrante y Refugiado, número 32, que el Papa Francisco nos invita a los migrantes y refugiados a ser libres de elegir si migrar o quedarse. Toda persona tiene el derecho de migrar o no tener que migrar. Tiene derecho a permanecer y vivir con dignidad en la propia tierra, vivir con dignidad y tener el acceso al desarrollo sostenible. Todos estos derechos deberían garantizarse efectivamente en las naciones de origen mediante un ejercicio real de corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional. Qué tristeza sería que los migrantes sean importantes para nosotros y nuestras autoridades solo para las remesas que hacen entrar al país. Por ejemplo, en el Paraguay los migrantes compatriotas desde el exterior el año pasado 2022 hicieron ingresar al país 493 millones de dólares por remesas. Y si esas remesas hablaran por sí solas, cuántos sacrificios de nuestros compatriotas, cuántas noches sin dormir, cuántas incomprensiones, cuántos rechazos, cuántos sacrificios y bullying en ese país donde están. Y si nuestros compatriotas son capaces de hacer llegar a su patria esta cantidad de dólares, ¿qué somos nosotros capaces de darle desde nuestras instituciones públicas nacionales? Durante mi visita como obispo de migraciones a nuestros compatriotas en los Estados Unidos, lo único que piden es aceleración en la solución a los problemas de documentación y evitar tantas burocracias para renovar sus pasaportes o documentos. Que nuestros migrantes, tantos paraguayos como extranjeros, sean tratados bien por las instituciones que deben brindar un servicio pronto, transparente, donde el respeto a la persona humana sea algo primordial y que no se aprovechen de su vulnerabilidad por estar lejos de su patria. De allí es un compromiso urgente de todo cristiano de acoger,
proteger y promover a cada migrante que llega a nuestra patria, porque así también quisiéramos que le traten a nuestros compatriotas que tuvieron que emigrar a otros países por distintas circunstancias. En esta vida trinitaria que hoy celebramos y que escuchamos en comunión, también nos invita a vivir la gloria de la Trinidad en la gracia de la comunión. La gloria de la Trinidad es que el hombre viva y por medio de él toda la creación adquiera sentido y cumpla su finalidad. ¿Qué quiere decir que el hombre viva? Que sea lo que tiene que ser, que sea plenamente hombre y si ha sido llamado a la vocación cristiana, que sea plenamente cristiano. Aquí está el drama de la Trinidad, que es por el igual el drama del hombre. No pocas veces la gloria de la Trinidad es opacada, entenebrecida por el hombre. El hombre no es lo que es cuando se cree un Dios autónomo, en lugar de una criatura dependiente, donde manipula la vida y la creación a su antojo. El hombre no es lo que es cuando se olvida de haber sido creado a imagen de Dios y piensa que su imagen más perfecta se halla en el reino animal. El hombre no es lo que es cuando piensa que no ha sido creado por amor y para amar, sino más bien que su realización personal está en proporción a la medida de su poder y de su dominio sobre los demás. El hombre no es lo que es cuando se cree dueño de la vida, que puede hacer con ella lo que quiere, en lugar de ser un receptor agradecido, que lo administra sabiamente por haberla recibido del mismo Dios. Hoy, al celebrar esta solemnidad de la Santísima Trinidad, no quisiéramos ser indiferentes ante el último acontecimiento acaecido en el departamento de Guairá, en la colonia Independencia, con la perdida vida de la docente, la profesora Sofía Rodríguez, que hoy ofrecemos esta Eucaristía como pueblo paraguayo. Rezamos por su esposo, sus hijos. Estos acontecimientos nos sacan de la anestesia en la que muchas veces vivimos y de algunas maneras nos interpelan sobre el sentido último de las cosas. Muestran ese mundo subyacente a nuestra conciencia, nuestra interioridad. Ojalá este acontecimiento de llamada de atención de luto en el Magisterio Nacional nos ayude a tomar en serio y no en serio la urgente reforma educativa para nuestro país, pero respondiendo a nuestras necesidades y realidades que necesita nuestra patria. Y aquí me animaría a opinar de lo que necesitamos, además de saberes científicos, invertir en la salud mental, enseñar virtudes, valores que se enseñan en la familia, que es la base de la sociedad y a la cual hay que fortalecer con la conformación de las comunidades educativas en nuestras instituciones del Estado, las instituciones subvencionadas y privadas. Murió en su oficio. Es un mártir de la educación paraguaya, podríamos decir, y sí, pero ninguna persona de bien tiene por qué morir así. Ella también tenía sus sueños, ideales para su familia, a quien amaba, sostenía, cuidaba y luchaba como todo ciudadano paraguayo. Y ahora esos sueños se vinieron abajo. Esto pasa por la ausencia de la familia y de valores, que es lo que buscan ciertos movimientos o partidos
que se llaman progresistas en el antiguo continente, donde quieren introducirnos a nosotros y fomentar la violencia, el irrespeto, la ira, destruir la fe, la familia, sacar a Dios de nuestros hogares y sus valores como base de la sociedad. Qué lamentable. Pedimos a las nuevas autoridades nacionales que tomarán posesión el próximo mes de agosto, que la educación sea una prioridad para ellos, pero una educación en valores. Les suplico que nos ayuden a volver a conectar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. La familia debe acercarse a Dios porque no hay educación, no hay cultura, ideas, acciones neutras. Siempre, y no olvidemos, siempre va hacia el bien y hacia el mal. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es Dios, nos dice la palabra de Dios. Y a Él tenemos que escuchar y seguirlo. Que la Santísima Trinidad nos conceda ver en cada prójimo semejante hermano a la comunidad santa, donde todos nos respetemos, valoremos y tomemos conciencia de que cada uno tiene algo grande que aportar para la salvación de la humanidad. Que así sea.